Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta charla con realizadores, parte del Experimental Film Guanajuato. Estamos este 2024 empezando con la exhibición en otras ciudades de los cortometrajes seleccionados y largometrajes seleccionados en la edición 2023 que se celebró en octubre en Guanajuato Capital. Y este próximo 15 de febrero, jueves 15 de febrero, exhibimos en Nadir Cine Club en León, Guanajuato, una selección de largometrajes y cortometrajes seleccionados. Y bueno, es para mí un gusto tener aquí a Pablo Martínez Zárate, director de La memoria se filtró por una grieta. Es el largometraje de esta selección. Y bueno, ¿cómo estás, Pablo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Jordi? Muchas gracias a ti y a Experimental Film Guanajuato por la invitación. Muy emocionado. Para empezar, ¿nos puedes, en tus palabras, dar una breve reseña de qué va tu película? La memoria se filtró por una grieta. Claro, la memoria se filtró por una grieta es una exploración de la relación que hemos mantenido con el Valle de México a lo largo de siglos, desde el sitio específico de Xochimilco y el acontecimiento concreto del temblor de 2017. Como que estos dos motivos nos permiten desarrollar una serie de preguntas que se articulan en este caso en la temática de la grieta para tratar de reflexionar cómo nuestra relación con el territorio pues se ha basado en la explotación, en la destrucción y también en una cultura como de habitación del territorio que no presta mucha atención a las características, en este caso, de la geografía originaria del valle, ¿no? Como que es un pasar por encima de una geografía constantemente, casi que para ver cuánto aguanta. La película dura, sí, ¿no? La película dura 1 hora y se filmó en 16 milímetros, tiene un montón de imágenes también de archivo. Y una de las razones de filmarla en 16 milímetros también fue generar una memoria física de este momento específico de Xochimilco como uno de los últimos paisajes lacustres de la Ciudad de México, ¿no? Porque no sabemos cuánto nos quedará de paisajes lacustres o Sí, de ciudad o de sí, vida. Eh, Me gustaría pensar que podemos imaginar o como cambiar esta historia de siglos o bien. tratar de apuntar en otras direcciones. Y creo que la película al final también es un poco eso, ¿no? Como una apuesta por imaginar otras posibilidades de habitar el territorio y de pues hacer comunidad tanto entre humanos como entre presencias más que humanas. Genial. Me encanta porque creo que Xochimilco es el espacio perfecto para Mm. generarse todas esas preguntas, ¿no? Creo que cuando uno encuentra un espacio así en medio de la Ciudad de México, no deja de preguntarse, ¿por qué? 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 Ah, ¿Cómo fue justamente el reducir tantas preguntas, ¿no? A una narrativa en una película? Y justamente esas cantidad de preguntas que pueden surgir son las que te motivan un poco a salirte de un formato más lineal y llegar a esta experimentación un poco con la imagen y los formatos. Sí, sin duda, yo creo que la experimentación es una respuesta a la realidad que está siempre como huyendo, que está siempre fracturada, ¿no? Entonces como que necesitamos experimentar para poder entrar en estas grietas, utilizando la misma lógica de la película o la misma metáfora de la grieta. Y creo que la selección de las preguntas me parece una muy buena como pregunta que me haces, porque a final de cuentas la selección de todas las preguntas siempre va a ser, a mi parecer, uno de los temas centrales de cualquier película, ¿no? Cuando Claro. nos enfrentamos al desarrollo de una película corto, largo, sobre cualquier temática, incluso en cualquier formato, y diría no solo películas, sino piezas de arte, Sí. hay un proceso de selección, ¿no? Primero de despliegue de posibilidades y luego tenemos que definir por cuáles sí efectivamente podemos transitar y por cuáles nos supera o nos escapa caminar. Y en ese caso, una de las guías de esta película fue el mismo territorio. Ya que se termina la película, pues pareciera que la solución llegó de antemano, ¿no? Pero en realidad la escritura de esta película fue un proceso muy laberíntico y tortuoso, como su propia estructura,
se reescribió como 3 o 4 veces, Ok, se reeditó como 3 veces también en función de esas versiones del guión, porque no acabábamos de como de anclar estas preguntas o estas temáticas de manera como muy clara en el presente, ¿no? Entonces, para nosotras fue muy importante tratar de situar en un momento histórico la película y proyectarla hacia el futuro. Y eso nos tomó como un par de años de reescritura y reescritura, y sí seleccionar las preguntas o las líneas de exploración fue uno de las tareas más complicadas, porque siempre queremos trabajar pues las más temáticas posibles de nuestro interés, ¿no? Y claro, algo que he aprendido pues en estos 20 años de trabajo también tiene que ver con eh, entender que los procesos de creación, cuando los vemos como procesos de investigación, pueden ir conectando piezas entre sí, ¿no? Entonces, claro, quizás algunas preguntas van a otra pieza. En este caso hicimos, además de la película, una serie de talleres, un librito, bien. una plataforma no lineal, y ahí se escaparon otras preguntas, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que sí, al final las preguntas que quedaron fueron las preguntas que fueron suficientemente resistentes, ¿no? A este ir y venir. Ujú. Se me hace justo este punto que mencionas de lo del sismo y las grietas y el daño que generó en el, el resultado físico que deja, ¿no? Me gusta mucho, y volvemos un poco a lo del formato físico que mencionabas, ¿no? A los vestigios físicos que encuentran, ¿no? Mencionan ahí Ujú, ujú, un poco lo de los textos de Juan Rulfo, ¿no? Sobre los sismos y sobre ujú, un sismo ujú. anterior que podía predecir el que vino después y ahora este sismo de 2017, ¿no? Justamente el texto literario como otro vestigio físico, ¿no? Que predice y que no podemos ni siquiera definir por qué. Pero Me encanta eso que dices, sí, sí, sin duda. hay siempre un vestigio de algo que nos está contando tanto pasado como lo que a veces genera temor que sea futuro, ¿no? Entonces, eh, tu película trabaja con el formato físico. ¿Cuál es la diferencia entre el formato físico, por qué elegirlo, al digital? Sí, en este caso, la elección específicamente el 16 milímetros fue por dos razones. Uno, una razón estética. En realidad la película no tiene nada de corrección de color, es decir, Eso me gusta. la fotografía, ajá, está así, entonces como que la fotografía pensando en un tipo de luz que pudiera dar también una sensación, no atemporal, pero sí de suspensión temporal, ¿no? Como Sí, de un tiempo híbrido en donde coexisten distintas pues texturas temporales, por llamarle de alguna manera. Entonces esa fue una de las primeras razones. Y la otra razón tiene que ver con la preservación de esas imágenes de Xochimilco en 2018-19 que se filmó la película, ¿no? Entonces tenemos imágenes de esos años en un soporte que sí puede honguearse, pero si se mantiene de alguna manera, sobre todo ya ahora que digamos, la historia del soporte fotoquímico va del celuloide al acetato, al poliéster. Ya en estas cintas de poliéster, pues sí. mantenidas en unas condiciones adecuadas, pueden durar hasta 100 años, ¿no? O Sí, más. Entonces, el chiste también aquí es saber que hay esas imágenes físicas y que la volatilidad de los discos duros, pues tampoco las van a amenazar. Una de las intenciones de la película que no se ha logrado concretar por una o por otra, porque es cuestiones también del tiempo, y yo espero que este verano sí se logre, es que la película se va a donar a la comunidad. Es decir, vamos a hacer una serie de talleres en donde los 19 rollos de película de 16 milímetros se donarán a la comunidad para que se pueda reutilizar ese material en las películas que sean en el futuro, ¿no? genial. Entonces, eso era también una de las razones de trabajar en este soporte. Y luego hay algo que dijiste que sí me interesa mucho y que creo que tiene que ver también con esta materialidad, y es las distintas capas de la memoria o los vestigios con Ya, los que estamos trabajando, ¿no? Como que sí, tenemos aquí un vestigio muy geográfico, sí, que es el Chinampa y una serie de condiciones también lacustres que le dan lugar a la Chinampa, pero también hay una cultura, un pensamiento, una tradición intelectual y artística
que ha estado acompañando la evolución de la chinampa y que a mi parecer eso es uno de los grandes pendientes que tenemos como comunidad artística, tratar de reinstalar un compromiso, por llamarle intelectual o sensible también, Sí, pues con nuestra forma de pensar aquí en México o en Latinoamérica o en sí, el mundo. Tampoco creo que sea como nacionalista el asunto, ¿no? Pero sí situarnos en este territorio, ver cuál ha sido nuestra tradición y tratar de, pues, desafiarla o subvertir algunas de las cosas que han marcado esta tendencia destructiva. Entonces, claro. pues sí, una de las motivaciones, por ahí una de las frases al final del co-guionista, que es un escritor que se llama Osvaldo Hernández Trujillo, es que la memoria es un conjunto de citas, ¿no? Sí, Y no son citas como de uno u otro escritor, porque así la película está llena de citas, ¿no? Citas sí, visuales y citas también literarias, pero como que la idea de que esta memoria funciona como capas, como sedimentos, también nos hace pensar en la geografía, ¿no? En la sí, geografía y en el Valle de México como una memoria viva. claro. Mm. ¿Y la grieta qué sería entonces en ese espacio geográfico? Sí, ese es, me parece como una gran pregunta, porque a final de cuentas, después de un temblor, por ejemplo, que es el motivo de la película o el pretexto de la película más bien, pues quedan grietas normalmente, ¿no? Y las grietas que quedan en un edificio, pues se ven como algo negativo, como un daño a un patrimonio incluso. Sí, En ese sentido, pues la grieta por un lado es una herida, ¿no? Pero por otro lado, en la película se concibe también la grieta como una posibilidad, en claro, el sentido de que si estamos fracturando un patrimonio, pues estamos también abriendo posibilidades para construir otro patrimonio diferente u otra ya. estructura de sociedad diferente, ¿no? Entonces, así como la grieta es una herida, también es una posibilidad. Y creo que la película juega con las dos, ¿no? O reconoce las dos y todas Sí. las que están en medio. Xochimilco es un lugar donde la ecología recobra su sentido primario, la administración de nuestra casa, que es el espacio habitable. Y este salto en los formatos de imagen, que de pronto son imágenes paralelas y luego son traslapos y cosas por el estilo, es un poco viene desde tu formación de artista de transmedia, que le quisiste dar como estos saltos de imagen, o también es un poco lo que te despertaba el espacio. ¿De dónde viene eso? Creo que son las dos. Por un lado es romper pues romper la pantalla de alguna Ujú, manera. Tiene que ver con el material mismo, porque utilizamos algunos materiales de archivo de la Cineteca, sí, y entonces esos tenían otra resolución. Y finalmente tiene que ver con el tema de la memoria, ¿no? O sea, como sí, que hay un par de secuencias, particularmente cuando vemos dos imágenes en la pantalla, se habla de Farocki, se hace un comentario a sí, Farocki, y a partir de ese comentario a Farocki, que habla sobre el montaje blando, en donde dos imágenes simultáneas como que permiten que la idea del infinito se haga presente, como que el sentido se abre por completo, proponer una propuesta de montaje que fuera la propuesta como del montaje entre grietas, ¿no? O sí, montaje por grietas, que es algo que además que desde esa película se quedó mucho en la cabeza y que ahora intento incluso escribir algo al respecto porque creo que como metáfora es súper poderosa en términos de, otra vez lo que decía, ¿no? La grieta como herida, pero la grieta como posibilidad y entre la herida y la posibilidad, ¿cómo podríamos pensar el montaje? ¿No? Y creo que por ahí también el uso de esas soluciones visuales en la imagen responde a que la temática nos estaba exigiendo romper con la linealidad o con la continuidad de un formato único. Ante la crisis ambiental global, sus tradiciones ecológicas subrayan el absurdo de los sistemas de producción actuales. Volver a Xochimilco es volver a entender la importancia de producir y consumir una escala donde la chinampa resuelva de forma orgánica la manera en que nos relacionamos con la tierra, el aire, el agua y el fuego.
¿Sería pecar de ingenuidad creer que su recuperación en el siglo XXI podría cambiar el curso de nuestra civilización? Pues un poco para cerrar, ¿en qué proyectos estás trabajando actualmente y dónde pueden ver tanto, si es que es posible ya ver en alguna parte para la gente que no esté en León este jueves, en línea tu película o tus anteriores películas, dónde podrían verla? Sí, pues ahorita estoy trabajando en terminar una película que hice el año pasado como parte de una residencia artística en Holanda. Es una película de ensayo, pero sin voz en off, con puro texto en pantalla. Es un poco más breve, dura 26 minutos y se pregunta sobre el papel del arte en un mundo en crisis, ¿no? Que también Ok, tiene que ver con estas motivaciones que están muy presentes. Ya se las compartiremos con mucha emoción a ustedes. La memoria se filtró por una grieta. Ahorita está terminando como estas exhibiciones. bien, Con suerte, yo pensaría que en verano, para hacerle justicia como un par de festivales, que en verano se pueda estrenar en Filmin Latino. bien. Entonces, sin duda en verano se puede estrenar en Filmin Latino y si hubiera alguien que quisiera verla, pues también que me escriba. Lo que sí es un hecho es que a partir de pues estas proyecciones que está teniendo, como la que muy agradecido estoy además de que la hayan organizado ahora en Adir, creo que es importante que este año tenga muchas proyecciones en centros culturales, en Bien. museos. Entonces, decir que si a alguien le interesa seguirla programando, pues yo feliz de mandarla. Por supuesto, es una película que se distribuye gratuitamente como gran parte de mi trabajo, ¿no? Y en ese sentido, pues mucho de mi trabajo está enlazado desde mi sitio web, que es pablomz.info. En Instagram también tengo ahí las ligas, que es @pablósforo. Y pues sí, la película previa a esta, digamos que tiene esta estructura también sobre la memoria, que se llama El Monopolio de la Memoria, ya la pueden ver ahí. Y muchos de mis web documentales, algo que me gusta mucho del web documental es que es público desde que nace, entonces todo Sí, el mundo lo puede ver. Y pues están ahí enlazados en mi sitio web y pueden entrar a verlos todos, gratuitamente. excelente. Revisar el desarrollo urbanístico de Xochimilco es entender la historia de la capital como un ciclo fallido. Falta de planeación urbana, voracidad de la industria inmobiliaria, corrupción civil y política, fatalidad de la tierra y su devastación. El filósofo francés Henri Bergson concibió el recuerdo bajo dos categorías. Un primer tipo sería adquirido en un instante único y estaría destinado a causar una impresión irrepetible en nuestra memoria. El otro se alojaría en nuestra psique como un acto de repetición. Cuando andamos en bicicleta, dice Bergson, el recuerdo que opera es el segundo. Esa segunda memoria es la que nos empuja a la acción, nos permite realizar con eficacia una tarea monótona como bañarnos o conducir, pero también funciona como estructura de base para cualquier acto creativo. Nos permite escribir una novela, editar un filme o incluso hacer el amor. Muchísimas gracias, pues invitar a todos a ver este jueves 15 en Adir Cine Club, ubicado en la Llamarada Madero, ahí en León, Guanajuato. La función es sin costo y pueden ver esta y otras 3 películas seleccionadas en Experimental Film Guanajuato y en nuestras redes pueden encontrar más información sobre cada una y bueno, pues les agradecemos mucho. Esperamos se animen con esta charla y si no vean la película y después de la película complementan con esta charla. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ti, Jordi. Saludos. Saludos a todos. Gracias. En el principio era el agua. Dicen que la memoria es un conjunto de citas,
En Pero no las 1906, palabras a inicios del exactas siglo de pasado, los Tlahuehueteotl, manantiales fundaron la tierras sino los modernas fragmentos incompletos de un discurso que solo Durante el Miguel ocaso de Marías su Félix, mandato, se Cobras, instauró la Bernardo construcción Couto de y un Dolores del acueducto Río. para satisfacer Se la han demanda de retratado agua los Martyr y el necesitada. barón Aquí Alexander la imágenes, afirma el paradoja. alemán Harun Farocki. Según el Puede testimonio evocar del el poeta vértigo Rubén de lo M. Campos, infinito. fabricaron En su un propia film, realización una de Madre imagen Negro suele José Juan desaparecer Tablada, para que otra solían nueva la internarse reemplace. por el Sabio Gran Paz Canal, escribió después desde del donde sismo de contemplaban cuando los se usan dos o ojos. más Habría que canales, barrer el una éter no con anula un la colvado otra. de oro.